Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio Mejor este martes 14 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, y quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, la noticia más comentada a esta hora en redes sociales en nuestro país tiene que ver con la decisión del gobierno de Cabo Verde de aprobar, de autorizar la extradición del empresario colombiano Alex Saab a los Estados Unidos. El Ejecutivo caboverdiano avaló este procedimiento sobre la base de la opinión judicial favorable de la Procuraduría General, enviada el pasado 8 de julio al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente. El supuesto testaferro de Nicolás Maduro fue detenido el día 12 de junio, ustedes lo recordarán, cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, al norte de Cabo Verde. Alex Saab contrató, por cierto, al ex juez español Baltasar Garzón para su defensa. El letrado llevará el caso del empresario colombiano y agente venezolano ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por supuesta violación de la inmunidad jurisdiccional de Alex Saab como enviado especial de Venezuela. Y en redes sociales ha sido inevitable recordar lo que ocurrió en el caso de Augusto Pinochet. Muchos de ustedes seguramente harán memoria sobre él. Por cierto, un proceso que catapultó al juez Baltasar Garzón en ese momento como defensor de derechos humanos. En el 98, la defensa del dictador chileno, argumentó justamente su inmunidad diplomática para tratar de evitar su extradición a España, donde era solicitado por delitos contra la humanidad. Finalmente, en Londres, la Cámara de los Lores decidió revocar esta supuesta inmunidad concedida a Pinochet, porque, entre otras cosas, no estaban dispuestos a amparar la violación de derechos humanos. De hecho, uno de los Lores llegó a decir: cuando Hitler ordenó la solución final, su actuación podría ser considerada como un acto oficial derivado de los ejercicios de sus funciones como jefe de Estado, lo cual, no, lo protegía para hacer frente a la justicia. Pinochet finalmente se salva de la extradición a España por decisión del gobierno de la época de Tony Blair. En una decisión diplomática, ellos deciden liberar al dictador que estaba a punto de ser enviado a España. Bueno, el argumento de la defensa de Pinochet, que trataba de evitar que lo enviaran a España por solicitud del juez Baltasar Garzón, lo va a usar hoy él para defender al supuesto testaferro de Nicolás Maduro. Claro, en esta oportunidad la situación es absolutamente distinta y se trata de delitos de crimen organizado por los cuales es juzgado este ciudadano en los Estados Unidos. Habrá que ver en qué termina el caso. Probablemente será engorroso a la luz de lo que se conoce y la contratación del juez Baltasar Garzón para su defensa en este proceso de extradición en Cabo Verde. Por cierto, la prensa y los portales informativos de España aseguran que Garzón se ha puesto al servicio del chavismo. No es el único caso que ha llevado el juez español. Otra de las informaciones a propósito de los derechos humanos tiene que ver con la detención de Nickmer Evans. Él fue chavista, como lo recordaba en un video antes de que lo aprendieran el día de ayer. Él fue detenido por los cuerpos de seguridad y se le imputa supuesta instigación al odio. Él decía, palabras más, palabras menos, en este video que circuló ampliamente en redes sociales, que él cuando se hizo chavista no era para esto, ¿no? Para
promover la persecución que finalmente ahora va en su contra. Y es información ampliamente comentada en redes sociales. Otra de las noticias tiene que ver con esto de la posible cuarentena radical en regiones como el área metropolitana. Esto lo sugirió ayer la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, producto del incremento de los casos de coronavirus en la región capital. Y vamos a hablar de este tema, el impacto que esto tiene, la cuarentena, la flexibilización con distintos niveles para nuestra economía. Lo hemos hablado en varias oportunidades, pero el caso venezolano es excepcional. Nos acompaña Dan Celis, presidente de Conindustria, vía telefónica. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Un saludo a todos tus oyentes. Y bueno, felicitaciones que no hemos podido darte tu premio de periodista del año de Conindustria por todo el tema del virus chino y todo el tema de la pandemia, ¿no? Pero está pendiente de entregarte en persona tu reconocimiento, muy merecido, por cierto, por todo el apoyo que le das a los gremios, especialmente a Conindustria. Y bueno, que no es otra cosa que apoyar la empresa privada, que apoyar el libre emprendimiento y que apoyar al final oportunidades a los venezolanos. Gracias a Dan Celis por sus palabras, además por el reconocimiento. La verdad, mucho interés de conocer, bueno, la información que pueda compartir con nosotros sobre lo que está ocurriendo con el sector privado, porque el impacto no ha sido menor, producto de la cuarentena en el medio de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Yo le pedí un comentario acerca de estas medidas de flexibilización diferenciada, por denominarlo de alguna manera, el impacto para el sector que usted representa. ¿Qué puede decirnos? Bueno, nosotros hemos estado insistiendo, ¿no?, de lo importante que es darle continuidad a los sectores productivos del país, ¿no? Que no es otra cosa que luchar porque las personas sigan teniendo sus empleos, sigan teniendo sus ingresos y al final los venezolanos sigan teniendo los productos que necesitan, ¿no? Uno tiene que atacar evidentemente todo el tema del virus chino, del tema de la pandemia. Hay que atacarlo porque la salud de los venezolanos, por supuesto, que está en primer orden y es un tema muy delicado, un tema que puede causar problemas. Pero hay que llevar las dos cosas a la vez, siempre es lo que nosotros hemos pedido, ¿no? Tomar las medidas conscientemente, tener medidas muy duras con aquellos que no cumplan los protocolos, pero seguir adelante con la economía. Y en especial el sector industrial ha sido muy proactivo. Nosotros fuimos de los primeros sectores que enviamos los protocolos de trabajo. El protocolo no es otra cosa que es la forma de estar trabajando en las empresas, pero cuidando todos los temas de salud, todos los temas sanitarios para evitar la propagación de la pandemia. Por lo tanto, como tú verás, el sector industrial es de los sectores que tienen menos casos de virus, ¿no? Los casos más importantes están en los sectores informales de la economía. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos, mire, en vez de estar haciendo estas medidas generales de paralización general de la economía, hágalas en forma puntual, haga fiscalización, que se cumplan los protocolos en todos los sitios de trabajo para que se estén tomando las medidas de resguardo de las personas. Esto ha afectado en forma muy grave a todo el sector. Por ejemplo, en el sector industrial la paralización ha sido muy fuerte porque hemos tenido dos sectores, María Alejandra, un sector priorizado que ha estado trabajando entre el 20 y el 30%, pero tienes otro sector que no es un sector prioritario, pero que ese sector emplea gente. Ese sector industrial tiene personas ahí trabajando, son familias que están necesitando esos ingresos y a la vez son productos que tal vez no serán de plena necesidad, pero que también independientemente se necesitan, porque al final la economía es una sola. La economía es como un vaso comunicante que se necesitan una de otra. Por lo tanto, nosotros hemos pedido infinidad de veces a las autoridades que tomen esto en cuenta, que estas medidas generales de paralización total del país no conllevan a nada, sino más bien que sean muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos de cada sector para así lograr que podamos combatir la pandemia, pero a la vez salgamos con las empresas con el menor daño posible, con la menor pérdida de empleo y la menor pérdida de productos a los venezolanos. Usted decía hace algunas semanas en una entrevista que el esquema 7x7 es inviable para el sector industrial. ¿Por qué? Claro,
porque el sector industrial es un sector que de grandes inversiones, es un sector que trabaja, que está acostumbrado a tratar de trabajar 24 horas, porque son maquinarias que tienen que trabajar, y son maquinarias que, por ejemplo, pueden tardar 2 y 3 días en volverse a prender. Entonces, para poder tomar sus niveles, porque tengan hornos, porque tengan procesos continuos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hay es que, por eso insistimos, en vez de estar haciendo estas paradas en forma brusca, que lo que hacen es perder la continuidad del proceso y por lo tanto hacer más ineficientes los procesos en los sectores industriales, que eso en qué termina, en productos más costosos, en menos productos en los anaqueles, y lo que sí hay que lograr es darle continuidad, porque ya, y te recuerdas, Maranda, no es que nosotros veníamos en la isla de la fantasía, ya nosotros, todo el sector económico del país venía con una contracción muy grande, producto evidentemente de estos 20 años de políticas económicas equivocadas, y venimos ya en un descenso muy importante de la cantidad de empresas y un descenso en la productividad de las mismas. O sea que ya nosotros veníamos con un plomo en el ala, nos recibe el virus chino con todo este impacto, por lo tanto lo que estamos es poniendo en peligro ya las pocas industrias, por ejemplo en el sector industrial que ya quedan aquí, que estábamos hablando de unas 2.200 empresas antes de empezar el año 2020, y que si de seguir esto y no adicionalmente tomar otras medidas como le hemos pedido también a las autoridades, que hasta el día de hoy no se ha cumplido, sino bueno, más allá de un tema de los impuestos municipales, un desorden fiscal, que es lo que hay aquí, una voracidad fiscal que gracias a Dios por lo menos han tenido la consideración de tomarlo en cuenta, pero el resto, todas las otras medidas que hemos pedido no han sido pero atendidas en ninguna forma, y entonces volvemos a lo mismo, ponemos en peligro los empleos de los venezolanos, los ingresos tan menguados que ya tienen los venezolanos, que con eso que tienen que afrontar todos los días, el poder adquirir alimentos, el poder adquirir medicina, y en la medida en que se van reduciendo las industrias y las empresas, se van reduciendo estos empleos, y adicionalmente vamos reduciendo la cantidad de productos disponibles para los venezolanos. Pero es que además, decían ustedes desde Conindustria hace algunos días, que puede ser una nueva estocada para la producción nacional esta prórroga de exoneración de impuestos a las importaciones. ¿Qué puede decirnos al respecto? Exacto, nosotros hemos asistido y eso lo recibimos con sorpresa cuando nos comunicaron en todas las reuniones que fuimos que había un interés de volver a recuperar la producción nacional, de volver a activar la producción nacional, que se necesitaba que los venezolanos consumieran por lo menos sus propios alimentos o sus propios productos básicos fueran hechos en Venezuela, y que había un interés de eso, y cuando vienen nos sorprenden otra vez ratificando la Gaceta anterior, donde lo que hacen es permitir que entren una cantidad de productos sin ningún tipo de regulaciones, sin ningún tipo de absolutamente ninguna norma en contra de los productos venezolanos, que sí tenemos que cumplir las normas de calidad, sí tenemos que cumplir todos nuestros temas de etiquetado, sí pagamos impuestos, sí seguimos contribuyendo al fisco, sí tenemos los gastos nacionales, y estos productos entran sin ningún tipo de nada de normativa, etcétera. Ni siquiera llegan a tener los etiquetados, Maranata. Ni siquiera tú sabes lo que estás consumiendo en esos productos. Por lo tanto, es una competencia desleal. Nosotros los industriales estamos totalmente a favor de competir, y eso que quede claro. Nosotros estamos dispuestos a competir con los productos importados. Es más, pensamos que tiene que estar la competencia de los productos importados, pero productos importados de calidad, María Alejandra. No estos productos de tercera, productos chinos, productos turcos, que son ni siquiera los productos primarios que consumen en esos países, sino los que nos están mandando son los desechos y los productos esos. No, los venezolanos tienen derecho a consumir productos de calidad desde la persona con mayor poder adquisitivo hasta la persona más humilde, que tenga sus productos primarios de calidad para que se pueda alimentar y tener sus medicinas también en forma correcta. Eso es lo que piden los venezolanos, no esta entrada de productos de la peor especie y de la peor calidad, que lo que hacen es dañar todavía mucho más el aparato productivo del país, y lo que hace es cercenar las oportunidades a los venezolanos. Ahora, usted nos decía que en reuniones con el equipo de Nicolás Maduro ellos expresaron un supuesto interés en promover la producción nacional. A la luz de estos hechos, quiere decir que, bueno, de alguna manera era como un engaño. ¿Qué opina usted? No, exactamente. Nosotros nos vemos sorprendidos en esto. Cuando había esa intención, hemos estado mandando la lista de los productos
esenciales que nosotros estamos viendo que están entrando sin ningún tipo de controles, aquellos sectores fundamentales de la economía que requieren de algún tipo de consideración, Mira, Alejandro, nosotros tenemos sectores del país trabajando sin electricidad, sectores del país que no tienen gas, sectores del país que no les llega agua, sectores del país donde hay ataques de los grupos irregulares y tienen que pagar vacunas. ¿Tú crees que esa es una forma de competir en forma equitativa con estos productos del exterior que no tienen ningún problema de eso? Y que esos productos que vienen del exterior en ningún momento emplean a un venezolano, le dan de comer a una familia, etcétera, etcétera, que no dinamizan la economía, que únicamente lo que hacen es un efecto de economía de puertos. No, María Alejandra, nosotros tenemos que defender nuestros productos, tenemos que sentirnos orgullosos de los productos que hacemos. Por eso que nos extraña que había esta intención muy diferente y terminamos con una gaceta que da por tierra todos esos argumentos. Nosotros solicitamos que se vuelva a tomar en consideración, estamos mandando otra vez un listado de productos para ser considerados que tengan algún tipo de tratamiento diferenciado con estos productos que están entrando sin ningún tipo de controles y que lo que hacen al final es dañar la economía venezolana, porque el consumidor dirá, bueno, tengo acceso a un producto más económico, pero ese consumidor también tiene que tener un trabajo, ese consumidor tiene que tener un empleo en Venezuela para que pueda generar con ese empleo los suficientes ingresos para adquirir productos. Por lo tanto, la economía es como una cadena, una bicicleta, que tienes que tener todos esos eslabones andando para que entonces se produzca bienestar y para que los venezolanos puedan tener oportunidades y puedan acceder a los productos que quieran y al final lo que se quiere es que el venezolano se sienta bien, que tenga felicidad y que tenga oportunidades y que vuelva a sentir orgullo de estar en su país. Dos inquietudes. En principio, la encuesta de coyuntura del primer trimestre arrojaba que el 60%, y estaba hablando de memoria, usted me corregirá si me equivoco, el 60% de los empresarios, bueno, lamentablemente expresaban que se verían la necesidad de cerrar si no había un cambio en nuestro país. Yo le preguntaría qué ha ocurrido en el primer semestre de este año, según la información que ustedes manejan, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos llamó la atención una reciente exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana que coincidía con la opinión que ha expresado con industria, que han expresado otros sectores organizados en nuestro país acerca de la necesidad de un cambio en Venezuela. De hecho, los obispos pedían directamente un cambio de gobierno o, bueno, recuperar la democracia en nuestro país. Yo le pediría su opinión sobre estos dos temas. No, evidentemente sí, tú misma lo dijiste, ¿no? Nosotros ya veníamos considerando que de no haber, sin contar el tema del virus chino, si no había ningún cambio, nosotros ya podíamos estar perdiendo una cantidad muy importante de empresas durante este año. Ahora, si le sumas toda esta paralización, bueno, la cifra es mucho más grande. Ahora, acertarte ahorita cifra, nosotros en Coindustria estamos todo el tiempo haciendo nuestro trabajo de campo y daremos las cifras cuando las tengamos, porque nosotros somos muy responsables en el manejo de cifras, ¿no? Pero es cierto, es que yo siempre he hablado del caso del técnico de la nevera. Tenemos 20 años con un manejo económico equivocado, que en vez de buscar ampliar la economía y que se expanda la economía, lo que había es una contracción. Hoy la economía venezolana es el tamaño de la economía de Guatemala, cuando Guatemala tiene cerca de 8 millones de habitantes y Venezuela tiene alrededor de 28. O sea que tenemos el mismo tamaño de economía para alimentar 4 veces más, 3 veces más a la población y darle recursos y darle beneficios. Y después de ser la cuarta, quinta economía. Por lo tanto, el técnico de la nevera lo que te ha hecho durante 20 años es dañarte tu nevera. Y tú sigues contratándolo y sigues pensando que ese señor te va a venir a arreglar la nevera y cada vez que viene la echa a perder más. Bueno, mira, María Alejandra, cambia el técnico, pues te va a terminar de dañar la nevera y vas a tener que comprar una nevera nueva. Eso es lo que ha pasado. Si tenemos 20 años con una economía que con unas autoridades que lo que han hecho es destruir el aparato económico de este país con unas medidas económicas y una orientación económica que pasada de moda, que se quedó en los años 60, donde ningún país del mundo todavía está pensando en controles económicos y más bien lo que están buscando es cómo cada vez la economía de mercado se mete más o cada vez se cree más en libertad económica. Y aquí entonces lo que seguimos es para atrás,
Eso es la diferencia. Por lo tanto, evidentemente, como ha dicho la conferencia episcopal, lo ha dicho todo el mundo, hay que ponerse aquí, tiene que haber un acuerdo nacional para que haya un gobierno nuevo. Es necesario, evidentemente, que haya un cambio. Es que eso no se puede tapar el sol como un dedo. Si tú todo el tiempo lo que vas es empobreciéndote más, no, te tiene que cambiar quién está dirigiendo la economía. Tiene que llegarse a ese acuerdo entre todas las partes para hacer un gobierno nuevo. No va a existir un cambio de políticas económicas sin un cambio sin un cambio político. Eso ya lo sabemos porque ya estamos más que claro que cada vez que aquí lo único que se habla de cambio es rotaciones de las mismas personas. No, vale, gente nueva, gente que piense en libertad económica, gente que piense en oportunidades para los venezolanos, que quiera enamorar a la inversión extranjera o a la inversión nacional, buscando que haya más empresas, para que en eso entonces los venezolanos puedan empezar a recuperar su ingreso, su poder de compra, María Alejandra. Es la única forma que suban los ingresos y que suba el poder de compra del venezolano, que haya oportunidades. Es la única forma que si a nosotros estamos en un empleo y no nos están pagando bien, tengamos 10 sitios para ir. Esa es la única forma que sube el salario. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es, como decía un profesor mío, es mentira podrida. El venezolano ya lo sabe. Cuando hablan de aumentos generales de sueldos y salarios, María Alejandra, el venezolano le da miedo, porque sabe que a la semana su salario vale la mitad. Cuando le hablan de controles de precios, el venezolano sale corriendo a comprar productos porque sabe que lo que viene es desabastecimiento e inflación. La única forma es competencia, la única forma es libertad económica, y eso nada más lo puede hacer otro tipo de persona, otro tipo de autoridades que tenga un pensamiento absolutamente diferente. Arancelis, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidente de Conindustria, expresando opinión análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto de la cuarentena en el sector productivo de Venezuela. Nos acompaña Achilles Hopkins, quien, por cierto, tuvo una participación activa en el Congreso de Conindustria, a propósito del sector que representa. Él es presidente de FEDEAGRO. 1.000.000 de gracias por atendernos, sabemos que tiene compromisos que cumplir. Muy buenos días. Hola María Alejandra, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues le pediría un primer comentario acerca de lo que acaba de decir Arancelis de Conindustria, y que va en la misma línea de la exhortación reciente de los obispos y de tantos sectores en Venezuela que hablan de la necesidad de un cambio para acometer las medidas necesarias para reactivar nuestra economía, que bueno, viene en un proceso de deterioro que se agravó producto de la pandemia del coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Sí, la economía del país viene en un franco deterioro, pero hay un deterioro en el aspecto social, en el aspecto económico y obviamente en el aspecto político. Y tristemente, y esto lo ato con la conversación que sostenían sobre el tema arancelario y cómo el Ejecutivo respondió de manera totalmente aislada y ajena a los planteamientos y las discusiones que se habían tenido. Y esto lo que demuestra es que no existe voluntad de cambiar y de hacer las cosas bien. Y si tenemos 20 años haciendo las cosas y teniendo unos resultados que han sido muy negativos, que tienen al país en esta situación de crisis, de déficit de alimentos, con una población que está pasando trabajo, con los servicios destruidos, sin luz, con vialidad deficiente, sin gasolina, sin fertilizantes para los campos. Entonces, cuando vemos que el modelo no tiene ninguna intención de cambiar, pues entonces tenemos que comprender que hay que cambiar al técnico de la nevera, como el ejemplo que puso mi amigo Adán. Las cosas no se están haciendo bien, pero peor que eso es que no se ve voluntad de cambiar. Vuelvo al ejemplo de los aranceles. Tú impones aranceles en un país para proteger al sector productivo nacional. Tú le pones aranceles a las importaciones para tú proteger a tu producción nacional. Aquí se va a un esquema de liberación total de impuestos y aranceles de muchas cosas que producimos aquí en Venezuela, generándose entonces una competencia desleal con quienes estamos haciendo el esfuerzo aquí para producir. Y usted podría pensar, bueno, pero así va a entrar más barato. Está bien, quizá eso sea cierto, pero no olvidemos que para poder comprar tenemos que tener empleo, tenemos que tener trabajo, y la fuerza económica, los sectores económicos del país somos los que podemos generar empleo, poder adquisitivo y bienestar para la población. Voy al ejemplo específico del sector agrícola. Aquí no paga impuestos ni aranceles la importación de ningún alimento. Pero si yo quiero importar un tractor, María Alejandra, yo tengo que pagar impuestos y yo tengo que pagar aranceles. En este momento donde hay crisis de gasolina, si
yo quisiera importar algún camión, alguna camioneta pick-up para trabajar diésel, ese camión, esa camioneta pick-up paga impuestos y paga aranceles. Y eso no se produce en Venezuela. ¿A quién están protegiendo entonces? Aquí no se producen tractores. ¿A quién protegen cuando le meten un arancel a un tractor? Aquí no se producen pick-up ni camiones diésel para la producción. ¿A quién están protegiendo entonces? Pero la importación del alimento terminado, la importación del maíz, por ejemplo, esa sí viene absolutamente libre de impuestos y aranceles. Entonces, esto es darle la espalda a lo hecho en Venezuela y a la producción nacional. Pero lo más triste es que no tienen voluntad ni de escuchar ni de cambiar, porque todo esto se le ha planteado. Porque desde FEDEAGRO, en el mes de enero, enviamos una comunicación donde exponíamos la problemática que había con la medida de liberación de impuestos y aranceles y la necesidad, en dado caso, de liberar a los insumos y a los bienes de capital que desde el sector productivo primario necesitamos. ¿Y cuál fue la respuesta? Ninguna. No es que nos dijeron que no, es que ni siquiera nos respondieron, ni siquiera hubo una respuesta diciéndonos sí o no, ni por qué. Entonces, no hay voluntad de cambiar, no hay voluntad de hacer las cosas bien. No les importa si el país sufre para conseguir su comida, si en el país se les va la luz, si no tenemos carreteras, si la delincuencia crece, simplemente no les importa. Y cuando algo no les importa, bueno, entonces hay que entender que los venezolanos tenemos derecho a vivir mejor, que los venezolanos tenemos derecho a tener calidad de vida, a producir nuestra comida, a tener empleo, a tener bienestar, a no hacer cola para echar gasolina, a que los productores agropecuarios tengamos fertilizantes, a que la delincuencia no nos arrope en el campo venezolano, a que no sea un sufrimiento que se nos vaya la luz. En este momento, María Alejandra, que estoy conversando contigo, estoy en la finca, en una lomita donde llega algo de señal porque se volvió a ir la luz, entonces no hay cobertura. Entonces hay un solo punto donde puedo tener señal. ¿Tú crees que esto es justo? Cuando estamos en el año 2020, que nosotros en Venezuela estamos viviendo esto, no hay derecho a que nosotros vivamos esto. Tenemos derecho a vivir mejor y lo podemos hacer. Entonces simplemente hay que cambiar. Dos inquietudes muy breves. Una, decía usted hace algunas semanas que la producción agrícola en Venezuela va a caer a niveles históricos. ¿A qué se refería? Y dos, ¿cuál es la situación ahora mismo de acceso a gasolina? Porque la llegada de combustible iraní da la impresión que amortiguó un poco la situación de escasez de gasolina en el país. Sin embargo, ya los inventarios se han venido acabando. ¿Qué puede decirnos? Bueno, con respecto a la producción, estamos en niveles históricos en el piso, lastimosamente. Hoy en día la producción de caña de azúcar es la producción de la década del 60, la producción de maíz y de arroz es la producción de la década del 70, la producción de hortalizas tiene 50 años de retraso, y así absolutamente todos los rubros a los que querramos ver. La producción ganadera está en 1/3 de lo que fue, y en este año 2020 en especial vamos a caer aún más abajo. Lamentablemente en Venezuela en este momento lo que vamos a tener sembrado son 120.000 hectáreas de maíz. Algunos podrán decir que no es así, pues simplemente los invito a que recorramos Venezuela. Vamos a ver qué es lo que se está sembrando y también vamos a ver quién lo está sembrando, para que veamos quién dice la verdad y quién le miente al país. Venezuela está en una situación crítica, los sectores productivos y en especial el sector productor de alimentos está en una situación crítica. Lo que se necesita es unos responsables de la política agrícola que realmente les importe lo hecho en Venezuela, que se apueste por lo hecho en Venezuela, que se generen medidas y condiciones para producir en Venezuela, para generar empleo en esos 17 estados, siempre lo repito, cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería. Tenemos el potencial para hacerlo, tenemos el potencial para que Venezuela no sufra más nunca para comer, ni tengan que hacer una cola para que le entreguen una caja CLAP. Tenemos el potencial para que usted vaya con la plata que se ganó en su trabajo a un automercado y compre lo que usted quiera, cuando quiera y en la cantidad que quiera. Esa es la Venezuela a la que nosotros apostamos y tenemos el potencial absoluto para hacerlo, pero realmente tiene que haber un gobierno que le interese Venezuela y que le interese lo hecho en Venezuela. Gracias, Aquiles Hopkins, por atendernos, acompañarnos, presidente de FEDEAGRO. Vamos a la pausa y a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud,
el plan de salud con coberturas de excesos VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fompreseibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablamos acerca del impacto económico de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y, sobre todo, en el marco de este esquema de flexibilización diferenciada, por llamarlo de alguna manera, que ha puesto en marcha el equipo de Nicolás Maduro. Nos acompaña la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Se cayó la llamada. Ya vamos a restablecer el contacto. Lamentablemente, y siempre lo comentamos, esto tiene que ver con el deterioro permanente de los servicios públicos en nuestro país, que no responde precisamente a la falta de dinero. Más de $1 millón de dólares, una cifra que se pierde de vista. Manejó esta administración desde que llegó al poder en el 98 solo por exportación petrolera, según cifras del Banco Central de Venezuela, hasta 2019. Por eso, Michelle Bachelet, en su informe sobre nuestro país, destaca que la corrupción, el desvío de recursos, la subinversión ha provocado el deterioro de el agua y el gas. Siempre incluimos la telefonía básica, celular y el acceso a Internet. Nuestra invitada, ojalá podamos restablecer el contacto, en una actividad organizada por el portal ProDaVinci, expresaba opinión sobre el impacto que ha tenido la pandemia. De hecho, la actividad se denominaba la economía venezolana en tiempos de pandemia. Y, entre otras cosas, ella se refería a lo que ha ocurrido con la industria petrolera en nuestro país. De hecho, una de las grandes conclusiones de la disertación en la cual participó la economista Herrera es que la epidemia ha puesto en evidencia las debilidades petroleras de Venezuela, sobre todo tomando en cuenta lo que ha ocurrido tras la salida de Rosneft de nuestro país, o, digamos, el fin de alguna de sus actividades, la importación de gasolina de Irán y, bueno, el impacto que ha tenido para una nación como Venezuela la caída de los precios internacionales de crudo, nuestra principal fuente de ingresos de hace muchísimo tiempo, y de divisas. Me parece que no tenemos suerte. Ya me dirá mi equipo si restablecemos. La tenemos en línea. Tamara Herrera, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, disculpen el contratiempo. No hay problema, gracias por atendernos. Yo iniciaría a partir de lo que decía nuestra invitada en esta actividad de ProDaVinci y advertía sobre el largo deterioro de la industria petrolera en nuestro país, que ha quedado en evidencia en medio de la pandemia del virus. La escuchamos. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes a tener presente, porque son tantos los problemas que se solapan uno sobre otro y se acumulan, que uno termina por ver solamente lo que tiene delante. Y Venezuela arrastra desde hace muchos años un progresivo debilitamiento, tanto en la industria petrolera como en la industria manufacturera.
hay un debilitamiento en general, un descuido, porque las prioridades estuvieron concentradas en el reforzar del poder de control del gobierno, por parte del gobierno, y se fue descuidando, justamente porque teníamos muy elevados ingresos petroleros, se fue descuidando toda la alimentación y el fortalecimiento tanto de la industria petrolera como de la industria no petrolera, o sea, de la manufactura venezolana. Y es así que esos grandes ingresos permitieron importar cosas porque los precios eran elevados, todavía, aunque nuestra producción declinaba gradualmente, todavía era una producción, por supuesto, mucho más elevada de la de hoy, y entonces eso nos permitía no ver, porque cuando tienes ingresos y no sabes que tu fuente de ingresos se está debilitando o la descuidas, pero sigues teniendo ingresos altos porque los precios están altos, porque todavía vendes, entonces resulta que cuando viene un shock afuera quedas absolutamente al descubierto, estás desnudo y se ve claramente toda la secuencia de abandono de las prioridades fundamentales. ¿Cuáles son? Tienes que preservar la fortaleza financiera de tu industria, sea petrolera que no petrolera. Para eso tienes que permitir que hayan los movimientos necesarios, un ritmo de rendimiento, o sea, de tasa de ganancia que permita reinvertir, mantener el personal, la formación del personal, el desarrollo tecnológico, la investigación, etcétera, etcétera, que son las cosas que encaminan los países no solo al desarrollo, sino que preservan, fortalecen la capacidad de respuesta ante crisis. Y eso es lo que nosotros más bien hemos hecho todo lo contrario. Entonces ahora nos encontramos con problemas externos, como es el COVID, que es un hecho sobrevenido que pone a prueba todo el planeta, a todos nos está poniendo a prueba, y al mismo tiempo tenemos una situación donde por el mismo desarrollo global en el mundo del COVID, las economías se mueven menos, se demanda menos petróleo, el precio del petróleo bajó mucho, ahora se está medio recuperando, pero en el caso venezolano, dada además la restricción de las sanciones, nuestro petróleo se vende a un precio irrisorio, entre otras razones, porque también su calidad ha ido mermando con los años, porque se ha descuidado justamente el desarrollo de la propia industria petrolera. La fuga de talento continuó, porque era más importante perseguir políticamente, por ejemplo, a aquellos que todavía no eran allegados de Rafael Ramírez, que preservar a la industria. Entonces, esa alteración de las prioridades de las autoridades, que el poder es más importante que el desarrollo y la responsabilidad, en mi opinión, es lo que hace que descuides prolongadamente esto y pones al país en la vulnerabilidad en que está en este momento. Entonces tiene pocos recursos petroleros, pocos ingresos petroleros porque su industria está debilitada, pocos ingresos petroleros porque las sanciones norteamericanas las afectan, y poca capacidad, muy contada, de exportación en el lado no petrolero, que es el que debe preservar como si fuera una tacita de oro. Nosotros los venezolanos tenemos que pensar como si no fuéramos petroleros. Es así que vamos a poder encaminarnos a un crecimiento más sólido y menos vulnerable. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque seguramente habrá leído usted el artículo de opinión de Jorge Giordani, uno de los autores de esta situación, uno de los padres ideológicos de la revolución bolivariana, y él, quien fue ministro de Finanzas y ocupó tantos cargos de planificación, él decía, en su opinión, en este artículo tan comentado en redes sociales, una revolución frustrada en transición al socialismo, que bueno, que todo estaba bien hasta la llegada de Nicolás Maduro, quien, por cierto, provocó su salida de esta administración. Yo le pediría su comentario al respecto, porque a la luz de lo que usted comentaba,
o decía en esta disertación de Pro Da Vinci, hemos llegado aquí por una cadena de decisiones equivocadas, sobre todo en el caso concreto de la industria petrolera. ¿Qué puede decirnos al respecto? Le escuchamos. No, pues de ninguna manera. Yo creo que el profesor Giordani tiene una gran responsabilidad precisamente en el debilitamiento de nuestra industria no petrolera, precisamente allí. Él tiene dos graves responsabilidades. Una, desde el inicio, en el Plan Simón Bolívar, que después le cambiaron los nombres a llamarlo Planes Patria, estaba allí definido que la industria no petrolera del país tenía que pasar a ser cada vez más del Estado. Así avanzaron, así expropiaron y así supieron también abandonar y destruir todo lo que expropiaron. El segundo gran y desastroso aporte que hizo el ministro Giordani es que alteró, y a sí mismo, y voy a usar sus palabras, creó una ingeniería financiera y le tapaba la boca al mundo, aquí adentro y afuera, diciendo que simplemente había repartido la mayor cantidad de dinero a los pobres. En la realidad, aparte de repartir dinero, eso no era lo relevante. Lo relevante es que simultáneamente esa ingeniería financiera destruyó los mecanismos de control y rendición de cuentas que tenía la economía y el país desde antes. Esa desinstitucionalización es gravísima. Esa destrucción de la capacidad de rendición de cuentas cuando creas una ingeniería financiera donde todo queda a decisión única, oculta, no razonada, ni consultada, ni aprobada, sino solo en los niveles presidenciales, es por lo cual los países precisamente desarrollan los mecanismos de rendición de cuentas para que no se produzcan esos errores y inclusive se produzcan los abusos, y más importante aún, esa es la fórmula perfecta para que se incube y crezca de la manera en que creció en este país la corrupción. La corrupción siempre ha existido, pero nunca, jamás logramos ver una diseminación de la corrupción como la que existe ahora, que ahora efectivamente se ha agravado. Ese es el segundo gran aporte, la destrucción de la rendición de cuentas por parte del ministro Giordani. Creó el Fonden, no le creó el Fonden, el Fondo Miranda, etcétera, y por ahí se fueron canalizando recursos en cantidades absolutamente siderales, fantásticas, gigantescas, de las cuales nunca se tuvo una apropiada rendición de cuenta para la población. Allí se fueron formalmente, al menos 300 millardos de dólares. Se dice fácil, pero 300 millardos de dólares es aproximadamente 100 veces el tamaño que hoy tiene nuestra destruida economía. Ese es el segundo gran aporte. Y la otra cosa que va con las propias estadísticas oficiales para la prueba contundente de que él equivocó ese modelo y guió mal y fue responsable de poner un modelo absolutamente caduco que cuesta en bienestar social muchísimos años de esfuerzo el rescatarlo, es el hecho desde que antes, cuando los precios del petróleo, que él tuvo la suerte de disfrutar de la más prolongada y aguda subida de los precios del petróleo, pero cuando los precios del petróleo se estacionan en el 2010 y 2011 en un nivel alto pero estacionado y deja de crecer, se dan cuenta, bueno, digo yo que se dieron cuenta, yo creo que no, o se hicieron los locos, ya la economía no podía sostenerse sino solamente con precios crecientes, es decir, no con su propio músculo. Y entonces las estadísticas comienzan a mostrar, cuando vas a los sectores, que la gran misión vivienda, que era donde estaba poniéndose el dinero, efectivamente movía a una parte importante de la economía, pero el resto empezaba ya a tener declives en momentos, o sea, estaba cayendo la producción no petrolera de Venezuela, o sea, la manufactura, la agricultura estaba cayendo
desde antes del 2012 y la caída se manifiesta en el 2013 de manera clara, y de ahí en adelante después vino el shock petrolero y después la decisión del gobierno de Nicolás Maduro después del 2013 de decidir que él iba a radicalizar y profundizar precisamente los caminos anunciados y defendidos por el ministro Giordani. Tenemos que hacer una breve pausa. Yo le ruego a Tamara Herrera que continúe con nosotros, porque yo agregaría, digamos, a esa lista lo que ha ocurrido con la inflación, o mejor dicho, la hiperinflación en Venezuela, la responsabilidad del ministro Giordani, así como todos aquellos que formaron parte del equipo económico o han formado parte del equipo económico de esta administración durante los últimos 20 años. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario sobre lo que está ocurriendo con el incremento de los precios y sobre todo con el dólar, incluso en el mercado paralelo de nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de la pandemia de coronavirus en nuestro país y uno de los fenómenos que no han parado, ni siquiera, o han empeorado, mejor dicho, durante esta paralización forzosa de las actividades económicas, tiene que ver con la inflación, en el caso de Venezuela, la hiperinflación y la permanente devaluación de nuestra moneda. Yo le pedí un comentario a nuestra invitada Tamara Herrera sobre este tema porque... me corregirá si me equivoco, pero Jorge Giordani, como tantos funcionarios que formaron parte del equipo económico en esta administración, tendría mucho que decir y asumir responsabilidad por lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que parte de la descripción que hice en el segmento anterior es la alfombra sobre la cual se incuba la hiperinflación. Nosotros estamos anunciando, habíamos pronosticado que de seguir ese curso, el país entraría en hiperinflación. Eso lo dijimos desde el 2011 y 12. ¿Por qué? Porque justamente ese debilitamiento del aparato empleador y productor del país, que son las empresas, progresivamente, el debilitamiento de la industria petrolera, que no era visible porque había altos precios del petróleo y todavía se ordeñaba, aunque sea una cantidad relativamente importante de petróleo, impedía ver lo que estaba sucediendo abajo, que es que se debilita esa economía, vas quedando en el carapacho, en el esqueleto, y entonces tú, para tus ingresos fiscales, el gobierno empieza a tener una economía que no es capaz de aportarle a través de impuestos la cantidad de dinero que necesita, sigue generando un gasto muy mal planificado y creciente y lo financia imprimiendo dinero. Cuando tú financias, sea imprimiendo dinero o no, con gasto
que no es correspondido por la cantidad y el ritmo de producción local, es la fórmula inmediata de aceleración de los precios, es decir, de aceleración de la subida del precio, es la aceleración de la inflación. Eso llega a unos momentos, a un nivel que si se abandona, entra en una cadena y en una espiral creciente alimentada por la desconfianza y la no credibilidad en la moneda nacional, y se alimenta esa espiral de inflación, devaluación, inflación, devaluación, inflación, devaluación, de manera creciente. Esa espiral solamente se detiene, uno, ganando la credibilidad y la confianza de parte de las autoridades económicas de los países, que son esos los que van a permitir, van a producir, cuando logran ese objeto, entonces van a lograr que la gente, sean productores o consumidores, cuando tengan un bolívar, estén pensando, bueno, este bolivita lo voy a guardar para la ropa de los uniformes, este bolivita lo voy a guardar para la vacación con los niños, este bolivita lo voy a guardar. Ahora ya Venezuela aprendió que el bolivita que se guarda pierde valor y tiene que refugiarse en lo único que tiene más o menos a la mano, que gana valor, que es ir preservando. Si no se rescata esa confianza, y esa confianza solamente se rescata con un desempeño de las políticas de los gobiernos que generan esa confianza. Entonces tú no puedes decir, yo invito a invertir, y aquí está el sector privado que venga a invertir, aquí hay mucho para crecer, sí, aquí hay mucho para crecer, pero si tú simultáneamente estás agarrando y quitándole, por ejemplo, las concesiones a las gasolineras que tantos años tenían, si tú agarras y intervienes en una empresa, tú lo que haces es crear y reforzar ese sustrato de desconfianza que se ha alimentado a lo largo de los años, y la gente dirá, oye, ¿sabes qué? Yo aquí no voy a invertir, o si acaso voy a invertir para producir este poquito, pero no para expandirme, para crecer y generar puestos de trabajo. Esa es la fuente básica, y después le montas ahí todo lo que es el financiamiento monetario de ese déficit. En estos momentos, tan grave es esto, y tan grave es el tema de confianza, que la única vía que ha conseguido las autoridades económicas, la única vía, el único instrumento de política económica para desacelerar la inflación, que ya no es la misma del 2018, pero sigue siendo una inflación que apunta a 5.000%, o sea, es sencillamente una hiperinflación todavía, pero han logrado pasarla de centenares de 1.000% o de 10.000% y progresivamente a esto que será 5.000%. Eso es un ajuste económico cruento, recesivo y prolongado. Llevamos 2 años aplicando una política que restringe el financiamiento bancario, tanto para las personas, la tarjeta de crédito, pero sobre todo para el aparato productivo. Entonces, si no hay financiamiento bancario suficiente, no hay producción, y seguimos alimentando un círculo vicioso de precariedad de producción, porque lo único que hay entonces para mantener los empleos es lo que se venda y en el momento en que se cobre, y eso va generando una trayectoria declinante y afectando precisamente la estabilidad de los puestos de trabajo, que en vez de estar estables o declinantes debieran estar creciendo de una manera decidida. Esa es básicamente la razón de fondo por la cual, además, si vamos a llegar a salir, si el gobierno logra sacarnos de la hiperinflación después de 3 años, con esta política súper recesiva que hunde más la actividad económica, bueno, entonces a lo mejor vamos a tener unos precios mucho más bajos, pero no hay actividad económica, no hay empleo. Entonces, ¿qué importa tener los precios más bajos si el número de personas ocupadas para comprar sigue estando absolutamente rezagada y teniendo entonces los productos fuera de su alcance? El poder adquisitivo del venezolano está destruido. Lo que tiene que hacer ahora es alimentarse
y promoverse el crecimiento de ese poder adquisitivo, pero eso se dice muy fácil y tú no lo puedes hacer si no reviertes precisamente esa confianza para invertir en el país, porque solamente produciendo, creciendo, puedes emplear, producir, exportar y mantener la economía, porque Venezuela es una economía que no puede ni mantenerse, tiene el tamaño que tenía hace 47 años, cuando éramos solamente 12 millones de personas. Ahora, con todo y los 5 millones de personas que han salido del país en los últimos 5 o 6 años, aún así somos 28 millones, es decir, somos el triple de lo que había. Entonces lo que quiere decir es que no hay PIB, no hay producto para tanta gente. Hay que lograr producir, emplear y dar empleo, porque las empresas están trabajando al 20% de su capacidad, porque no hay quien compre, porque no tenemos poder adquisitivo. Tamara Herrera, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.